Solo buscaba algo para comer en la basura, pero lo que encontró esa noche lo hizo caer de rodillas. La ciudad dormía sin remordimientos. Las luces de los faroles titilaban sobre el asfalto mojado y el viento helado se colaba entre los edificios como un susurro triste. A esas horas, todo era silencio, salvo por el crujido de los pasos arrastrados de un hombre que, una vez más, no tenía a dónde ir. Salvador empujaba su viejo carrito de supermercado con manos temblorosas. Dentro llevaba lo que para él eran tesoros: una cobija raída, un radiocasete sin voz, un par de latas vacías y una fotografía dentro de una bolsa de plástico. La imagen de una niña que alguna vez llamó hija, lo único que le quedaba de un pasado que se desvanecía como niebla entre sus recuerdos. Pasó frente a un contenedor azul, uno de esos que los restaurantes finos usaban para tirar las sobras del día. A veces tenía suerte allí, pero esa noche no fue el olor lo que lo detuvo. Fue un sonido, un quejido apenas audible, un llanto. Salvador frunció el ceño. Se acercó lentamente, como si temiera romper la fragilidad del momento. El llanto era real. Provenía del interior del contenedor. Se inclinó con esfuerzo, apartando cartones, cáscaras y bolsas sucias, hasta que sus ojos lo vieron. Una caja de cartón, cerrada con cinta, temblaba levemente. El sonido venía de dentro. «No puede ser», susurró con la voz entrecortada. Rasgó el cartón con las manos desnudas, sin pensar en el frío ni en el dolor. Y ahí estaba, una bebé, recién nacida, envueltita en una manta delgada, con la piel sonrojada por el frío y las mejillas húmedas de tanto llorar. Por un segundo, Salvador sintió que el mundo se detenía. La tomó con torpeza, apretándola contra su pecho, como si el contacto pudiera calentarla. Ella se aferró a sus dedos con una fuerza que lo desarmó por completo. «¿Quién te hizo esto, pequeña?», murmuró, sin poder contener las lágrimas. Con pasos apurados, casi sin aliento, caminó hasta la iglesia de San Vicente, donde solía dormir bajo el porche. Golpeó la puerta una y otra vez hasta que el padre Tomás, un hombre de edad, pero de alma joven, apareció envuelto en su sotana. «¿Salvador? ¿Qué ocurre?» Encontré una bebé», dijo entre sollozos. «La dejaron en la basura, padre, como si no valiera nada». Tomás lo miró con incredulidad. Abrió más la puerta y lo hizo pasar. Colocaron a la pequeña sobre una manta limpia cerca del altar. El sacerdote llamó a emergencias mientras Salvador sostenía su mano, temiendo que cerrara los ojos para siempre. «La llamaremos Esperanza», dijo Salvador con voz firme, «porque eso es lo único que me devolvió esta noche». El paramédico, que llegó, no ocultó su sorpresa. Si no la hubiera encontrado, no habría sobrevivido otra hora. Salvador apenas asintió, sin soltar la manita de la bebé. Alguien le ofreció café, pero él no lo aceptó. Solo quería quedarse allí, asegurándose de que Esperanza no volviera a estar sola. Esa noche, los teléfonos comenzaron a sonar. Una enfermera del Hospital Central reconoció la descripción del bebé. Había una mujer que había ingresado días antes con contracciones y había salido diciendo que su hija había nacido muerta. Esa mujer era Fernanda del Valle, empresaria poderosa, conocida por sus campañas de caridad. Nadie podía imaginar que esa misma mujer había abandonado a su propia hija en un contenedor. Pero esa verdad aún estaba lejos de salir a la luz. En ese momento, mientras la ciudad seguía dormida y la iglesia se llenaba de silencio, Salvador acariciaba la frente de la bebé, y por primera vez en años se sintió visto por alguien. No por las cámaras, no por la gente en la calle, sino por esa niña indefensa que, sin palabras, le pidió algo que nunca más quiso negar: amor. El sol apenas comenzaba a iluminar los vitrales de la iglesia cuando Salvador, sentado en un banco de madera, observaba en silencio a la pequeña Esperanza dormir en una cuna improvisada hecha con mantas donadas. Sus manitas estaban quietas y su respiración suave.
A su lado, una lágrima caía por la mejilla de aquel hombre que ya no recordaba lo que era sentirse necesario. El padre Tomás se acercó con cautela, llevando una taza de té caliente. «No dormiste nada», dijo con tono cálido. «¿Y si no la hubiéramos encontrado, padre?», murmuró Salvador sin apartar la vista. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí, sola, esperando a alguien que no llegaba? Tomás se sentó a su lado. Sabía que esa pregunta no era solo sobre la bebé. A veces Dios elige los caminos más duros para que florezca la esperanza, respondió, posando una mano en su hombro. Y a veces elige mensajeros inesperados. Salvador no respondió, solo pensaba, en otra niña, en otro rostro. Años atrás, él tenía una familia, una esposa con risa de campanas y una hija llamada Luna, de cabellos rizados y mirada traviesa. Vivían en un apartamento pequeño, pero lleno de música y sueños. Trabajaba como mecánico, y no les faltaba lo esencial, hasta el día en que todo ardió. Un cortocircuito, un incendio. Las llamas devoraron el edificio antes de que los bomberos pudieran hacer algo. Salvador logró salir, pero su familia no. Desde entonces, su vida dejó de tener dirección. Deambuló, sin rumbo, culpándose, hundiéndose poco a poco en el olvido de los demás y de sí mismo, hasta que esa caja, en medio de la basura, le devolvió una razón, una mirada que no lo juzgaba, una vida que le pedía ser cuidada. «¿Qué pasará ahora con ella?», preguntó finalmente. «El hospital quiere que permanezca». «En observación», explicó Tomás. «Pero ya está estable. Las autoridades fueron notificadas. Pronto vendrán a investigar». «¿Y si quieren quitármela?». La voz de Salvador se quebró. Tomás lo miró con ternura, pero también con pesar. «No tienes papeles, no tienes hogar, ni un apellido reconocido en el sistema. Lo sabes, hijo. Eso complica todo». Salvador apretó los dientes. No por rabia, por impotencia. Porque, una vez más, el sistema estaba a punto de quitarle lo único bueno que había encontrado. Horas después, en otro punto de la ciudad, Fernanda del Valle sostenía una copa de vino frente al ventanal de su lujoso apartamento. Vestía una bata de seda y su expresión era más de tensión que de descanso. El teléfono vibró sobre la mesa. «¿Qué ocurre?», preguntó sin rodeos al contestar. «Señora, la niña no está muerta». Fernanda se giró bruscamente. Su rostro, maquillado con perfección, palideció. «¿Cómo que no está muerta?». Apareció en las noticias. Un vagabundo la encontró en un contenedor. La están llamando Esperanza. Hay imágenes. Está viva. El silencio se apoderó del ambiente. Fernanda apretó los labios. «Necesito que esto desaparezca. Hoy. ¿Entendido?». Colgó antes de escuchar respuesta. Caminó hasta su habitación, abrió una caja fuerte y sacó una carpeta. Informes médicos, una ecografía y un papel firmado, con fecha del día del parto. Un documento que afirmaba que su hija había nacido muerta. Pero ella sabía que no. Era cierto. Había sido una decisión, fría, calculada, y ahora había vuelto para atormentarla. Mientras tanto, en el hospital, Salvador sostenía la manita de Esperanza mientras le hacían exámenes de rutina. Una enfermera joven con expresión amable le preguntó, «¿Es su nieta?». Salvador dudó por un segundo y luego asintió. «Es alguien que me devolvió la vida». Ella sonrió, pero luego murmuró, «Hay algo extraño. Esta niña no está registrada. No hay acta de nacimiento. No hay huella. Nada». Salvador frunció el ceño. «¿Y eso qué significa?». «Que fue deliberado. Alguien quería que desapareciera». El silencio volvió a pesar. La enfermera se alejó, dejando en el aire algo más que una sospecha. Salvador acarició la frente de la bebé. «No voy a dejar que te vuelvan a lastimar, te lo prometo». Esa noche, en la iglesia, Tomás le entregó un papel. «Este joven vino preguntando por ti. Se llama Mateo, es abogado.
dijo que quiere hablarte, que cree que esta niña está ligada a algo mucho más grande de lo que imaginamos. Salvador leyó el nombre con extrañeza. ¿Por qué alguien como él se interesaría en nosotros? Dijo que trabaja cerca del hospital donde supuestamente murió una bebé hace pocos días. Salvador levantó la vista, con el corazón latiendo fuerte. Algo le decía que Esperanza no solo había llegado para salvarlo, sino para destapar una verdad que muchos querían enterrar. La mañana siguiente, el cielo aún estaba cubierto de nubes cuando una enfermera del hospital decidió compartir una imagen en sus redes sociales. Un hombre mayor, con ropa rota, sosteniendo a una bebé en brazos con una ternura que desafiaba su apariencia. En pocos minutos, la publicación se volvió viral. Un ángel sin techo rescató a una bebé abandonada en la basura. Él la llamó Esperanza. Los comentarios se multiplicaban por miles. Algunos lloraban, otros se indignaban. Pero todos coincidían en algo. Ese hombre merecía ser escuchado. En la iglesia, Salvador ni siquiera sabía que el mundo estaba hablando de él. Solo se preocupaba de que la pequeña Esperanza tuviera leche tibia y que sus manos no volvieran a sentir frío. Fue entonces cuando un coche de lujo se detuvo frente al templo. De él bajaron 2 reporteros y un camarógrafo. Irrumpieron sin aviso, movidos por el escándalo creciente. ¿Usted es Salvador?, preguntó la mujer del micrófono, acercándose con paso rápido. ¿Podría contarnos cómo encontró a la bebé? Salvador se quedó inmóvil. No tengo nada que decir, murmuró. La gente quiere conocerlo. Es usted un héroe, él bajó la mirada. No se sentía un héroe. Solo había hecho lo que el corazón le dictó. Padre Tomás intervino con firmeza. Este no es lugar para hacer espectáculos. Les pedimos respeto. ¿Es cierto que piensa quedarse con la niña?, insistió el camarógrafo. Salvador apenas alcanzó a responder cuando los flashes comenzaron. Su rostro quedó capturado desde todos los ángulos, y también el de Esperanza, que dormía tranquila, ajena al caos mediático. Minutos después, Salvador y Tomás observaban en silencio una televisión vieja que el cura conservaba en la sacristía. Las imágenes ya recorrían todos los noticieros. El mendigo que encontró una bebé entre la basura. ¿Milagro o señal de un problema social más profundo?, anunciaba la presentadora. ¿Esto es bueno o malo?, preguntó Salvador, confundido. Tomás lo miró con seriedad. Es visibilidad, pero también peligro. A kilómetros de ahí, en una oficina revestida en mármol, Fernanda del Valle veía la misma transmisión, no pestañeaba. Su copa de vino descansaba, intacta, sobre el escritorio. La bebé aparecía una y otra vez en la pantalla. Su bebé. ¿Cómo se escapó todo esto?, preguntó furiosa a su asistente personal, que apenas podía sostener el teléfono. Fue muy rápido. Alguien del hospital filtró la foto. Ahora hay abogados pidiendo investigar el acta de defunción. Fernanda se puso de pie, caminando de un lado a otro. Encuentra al hombre y hazlo desaparecer de los medios. No me importa cuánto cueste. Quiero esto enterrado. Mientras tanto, Mateo, el joven abogado que había investigado silenciosamente el caso de la bebé desaparecida, seguía con atención cada nuevo detalle. Había algo en esa imagen, en la forma en que Salvador miraba a la niña, que lo conmovía más de lo esperado. Entró en su despacho, buscó el expediente con el número del hospital y marcó: necesito el informe completo del ingreso de Fernanda del Valle, fecha tal, hora tal, y el testimonio de la enfermera de turno. La voz al otro lado dudó. Señor Mateo, esa información es confidencial. Lo sé, pero si esta niña es quien sospecho, estamos ante un crimen que supera cualquier protocolo. Colgó. Luego abrió su correo personal y redactó una carta formal. Sabía que enfrentarse a la familia del Valle no era un paso sencillo, pero algo dentro de él se había activado. Esa misma tarde, Salvador regresó al hospital con Esperanza para un nuevo control médico. Pero esta vez, los pasillos estaban llenos de cámaras. Personas lo reconocían.
Algunos aplaudían, otros lo abrazaban. Una señora mayor se le acercó con lágrimas en los ojos. Dios lo bendiga, hijo. Usted me devolvió la fe en la humanidad. Salvador, sin saber qué decir, solo sonrió tímidamente. En su interior, un temor crecía. ¿Cuánto tiempo duraría esa luz antes de que lo volvieran a empujar a la sombra? En la sala de espera, un hombre elegante se sentó junto a él. Disculpe, ¿usted es el señor Salvador? ¿Y usted quién es? Preguntó con recelo. Mi nombre es Mateo Aranda. Soy abogado. Estoy investigando el caso de una niña que desapareció sin rastro. Y creo que Esperanza podría estar relacionada. Salvador lo miró con atención. No era como los demás. No llevaba cámaras. No ofrecía fama, solo honestidad en los ojos. ¿Qué quiere saber? Todo lo que recuerde de esa noche. ¿Dónde la encontró? ¿Cómo estaba? ¿Qué llevaba puesto? Salvador narró cada detalle. Cuando terminó, Mateo bajó la mirada y murmuró: Lo que usted hizo no solo salvó una vida, también podría destapar una red de mentiras que lleva años funcionando. ¿De qué está hablando? De que hay muchas esperanzas allá afuera que fueron silenciadas. Y alguien poderoso no quiere que eso se sepa. Salvador tragó en seco. ¿Y qué va a hacer usted? Mateo se puso de pie. Lo que muchos no se atreven, buscar la verdad y proteger a esa niña, cueste lo que cueste. Y mientras se alejaba, Salvador sintió que por primera vez en mucho tiempo, alguien caminaba en su misma dirección. ¿Qué harías si te ofrecieran dinero, una casa y comida caliente, solo para que nunca más pronuncies la verdad? Era casi medianoche cuando Salvador regresó a la iglesia. Llevaba a Esperanza dormida en brazos, su cabeza apoyada en el pecho de aquel hombre que, día tras día, volvía a sentir que su corazón latía por alguien más. Padre Tomás lo esperaba en la entrada, con expresión seria. ¿Cómo fue la cita médica? Bien, dicen que está ganando peso, pero noté algo raro, padre. ¿Qué pasó? Un hombre de traje me siguió. Lo vi en el hospital, luego lo vi en la calle, y cuando llegué aquí, estaba parado al otro lado de la plaza, observándonos. Tomás frunció el ceño. Ya no eres invisible, Salvador, y hay quienes no toleran que un pobre sea protagonista de algo bueno. Esa misma noche, en una esquina mal iluminada del barrio, un auto negro se detuvo frente a la iglesia. Un hombre bajó lentamente, sosteniendo un maletín de cuero. Golpeó la puerta principal con 3 toques firmes. Salvador fue quien abrió. ¿Usted es Salvador Ortega? Depende. ¿Quién pregunta? El hombre sonrió de manera profesional. Trabajo para una fundación privada que desea ayudarlo. Vimos su historia en las noticias y creemos que merece una segunda oportunidad. Queremos ofrecerle alojamiento, alimentos, asistencia médica, todo lo que necesite. Solo tiene que aceptar firmar un pequeño acuerdo de confidencialidad. Salvador lo miró desconfiado. ¿Qué tipo de fundación? Una que protege el bienestar de personas en situación de calle y que cree en las segundas oportunidades. Sacó un sobre. Dentro había fotos impresas de Esperanza, documentos legales y dinero, mucho dinero. Si firma esto, la niña será trasladada a un centro especializado. Usted recibirá un subsidio mensual y podrá iniciar una nueva vida. Salvador apretó el sobre con fuerza. ¿Y si no firmo? El hombre lo miró directo a los ojos. Entonces, lamentablemente, lo más probable es que el Estado le quite a la menor. Usted no tiene cómo mantenerla. Y podría enfrentar cargos por apropiación indebida de un menor. Salvador cerró la puerta con fuerza. No durmió esa noche. Se quedó en el suelo, mirando a Esperanza mientras dormía tranquila en su cuna improvisada. La oscuridad del cuarto solo era interrumpida por la luz tenue de una vela que parpadeaba como su fe. A su mente regresaron palabras que creyó haber olvidado. Todo lo bueno que tocas, lo destruyes. Palabras dichas por él mismo, en su época más rota. Al amanecer, fue a buscar a Mateo. El abogado lo recibió en su oficina, con una expresión alerta. ¿Qué pasó? ¿Salvador le contó todo?
Mateo cerró los ojos un momento, luego se levantó y sacó unos papeles. Ya lo esperaba. Están tratando de silenciarte. Esta fundación no existe. Es una fachada creada por empresas vinculadas a Fernanda del Valle. Salvador apretó los puños. ¿Y si me acusan? ¿Y si me quitan a la niña? Vamos a actuar primero. Necesito tu permiso para iniciar una demanda de protección y un proceso de tutela temporal. Si logramos demostrar el vínculo afectivo entre tú y Esperanza, será más difícil que te la quiten. ¿Y eso es legal? Es justo. Salvador firmó con manos temblorosas. Nunca había firmado nada importante desde que dejó de tener un domicilio. Mientras tanto, en la casa de Fernanda, las paredes estaban llenas de papeles. Documentos, registros, pagos ilegales, nombres de médicos, todo conectado por hilos rojos. Fernanda miraba el mapa como si fuera un campo de guerra. ¿Y el vagabundo? Rechazó la oferta, dijo su asistente nervioso. Entonces cállenlo. Por otro medio, ensúcienlo, encuentren algo en su pasado. No puede parecer una víctima. Tiene que parecer un loco peligroso. Ese mismo día, una nueva noticia comenzó a circular. Salvador Ortega, el mendigo héroe, fue acusado en el pasado por disturbios públicos y agresión. La foto de su detención de hace 10 años, por defender a un niño de la policía, fue publicada sin contexto. Salvador vio la noticia en un puesto de periódicos. «Me están destruyendo», dijo en voz baja, pero Mateo ya estaba preparado. «No caigas en su juego. Vamos a responder con la verdad. La gente aún está de tu lado. A pesar del escándalo, algo cambió. Una mujer joven, vestida con ropa sencilla, llegó a la iglesia al anochecer. Se arrodilló ante Salvador y le entregó un sobre. Yo también fui abandonada, señor. Pero nadie me encontró. Usted es un milagro. Esto es poco. Pero quiero ayudar». Dentro del sobre había dinero. No mucho, pero suficiente para una semana de alimentos. Luego llegó un anciano, y después una pareja. En cuestión de días, Salvador recibió más de lo que había tenido en años. «¿Qué está pasando, padre?», preguntó. «Que cuando una luz brilla en la oscuridad, otros se atreven a encender la suya». Salvador acarició la cabeza de Esperanza, mientras la pequeña apretaba sus dedos con fuerza, y entendió que el precio del silencio nunca sería mayor que el valor de su voz. La carpeta estaba sobre el escritorio de Mateo. Documentos impresos, actas falsas, informes médicos alterados. Todo apuntaba a una sola persona, Fernanda del Valle. El abogado respiró hondo. Había revisado línea por línea los archivos obtenidos, de forma confidencial, por una enfermera que, en secreto, le temía más a su conciencia que al poder de su jefa. Había una huella, una coincidencia de ADN y una fecha. La bebé que Salvador rescató era la misma que Fernanda había declarado muerta al nacer. Mientras tanto, en la iglesia, Salvador acomodaba mantas alrededor de Esperanza. Aunque los días se volvían más agitados y los medios lo perseguían, él se refugiaba en el silencio de ese templo, como un escudo contra la tormenta. Pero esa paz estaba por romperse. Mateo llegó con el rostro tenso, sosteniendo la carpeta con fuerza. «Salvador, tenemos que hablar». «¿Es algo sobre ella?», preguntó él, señalando a la niña. Mateo asintió. Se sentaron en el banco de madera frente al altar. El silencio era espeso. «Lo que voy a decirte no será fácil de escuchar», advirtió. Salvador no apartó la mirada. «Dímelo igual». Esperanza no fue abandonada por accidente. Fue eliminada del sistema. Su madre firmó un documento falso para declarar que había nacido muerta, pero la entregó en secreto a un intermediario. Su orden fue clara: que nadie la encontrara jamás. Salvador cerró los ojos con fuerza. ¿Quién haría algo así? Mateo deslizó una foto sobre el banco. Una imagen de Fernanda del Valle sonriendo en una gala benéfica. Ella. Salvador no dijo nada por largos segundos. ¿Y por qué haría algo así?
porque la niña es fruto de una relación extramatrimonial. Si se descubría, perdería su fortuna, su reputación, todo. ¿Y ahora? Ahora, la verdad la está alcanzando. Mateo explicó que tenía pruebas suficientes para llevar el caso a juicio, pero necesitaba que Salvador firmara una declaración jurada, un testimonio que confirmara todo lo que vivió desde el momento en que encontró a Esperanza. ¿Estás dispuesto? Salvador miró a la bebé, que dormía ajena a todo, y luego asintió. Si eso la protege, entonces sí. Estoy dispuesto. Al día siguiente, el documento fue entregado a la fiscalía. En cuestión de horas, el escándalo estalló. La empresaria, Fernanda del Valle, es investigada por el abandono y ocultamiento del nacimiento de su propia hija. Fernanda, al ver las noticias, arrojó el control remoto contra la pared. Lo sabía, ese maldito abogado. Su abogado personal intentó calmarla. Estamos trabajando en una contrademanda. Alegaremos que el hombre la secuestró, que fue un montaje para difamarla. No quiero argumentos, quiero resultados, gritó. En medio del caos, un periodista independiente logró obtener un video inédito. En él, se ve a Salvador en la sala del hospital, arrullando a Esperanza y repitiendo: «No temas, pequeña, nadie volverá a dejarte sola». El video se difundió en redes sociales con una velocidad asombrosa. Se volvió símbolo de lucha, de amor incondicional, de humanidad en medio del desprecio. Miles de personas comenzaron a escribir a la fiscalía, exigiendo justicia. Campañas digitales pedían que Salvador recibiera la custodia de la niña. Y por primera vez en años, el sistema se vio presionado por la voz del pueblo. Pero las represalias no tardaron. Un día después, mientras Salvador cruzaba la plaza para comprar pan, 2 hombres lo interceptaron. «Salvador Ortega», él se detuvo. «Sí, ¿quiénes son ustedes?» «Solo un consejo, viejo. No te metas donde no te llaman. La niña no es tuya. Y si no sueltas esto, no responderemos por lo que pueda pasar». Uno de ellos lo empujó con fuerza, haciéndolo caer al suelo. La gente alrededor gritó. Unos corrieron a ayudarlo, otros filmaron todo. Salvador, sangrando del labio, solo murmuró: «No voy a rendirme, no esta vez». Mateo lo acompañó al hospital y luego a la comisaría para levantar una denuncia. En su rostro no había miedo, solo decisión. Están desesperados, y cuando los poderosos tienen miedo, cometen errores. Esa misma noche, Salvador volvió a sentarse frente a Esperanza. Le acarició el cabello y le habló en susurros. «Tal vez no llevo tu sangre, pero te juro por la vida que voy a cuidarte como si fueras parte de mí». Padre Tomás lo observaba desde lejos, con lágrimas en los ojos. Luego se acercó y le dijo en voz baja: «A veces, la fe no está en las paredes de una iglesia, sino en las acciones de un hombre con el corazón herido». La verdad comenzaba a abrirse paso, pero el precio de enfrentarla aún no había terminado de cobrarse. Las campanas de la iglesia no habían terminado de sonar cuando la policía llegó. 3 patrullas se detuvieron frente al templo. Oficiales uniformados descendieron rápidamente, rodeando la entrada principal. Los vecinos se aglomeraron en la acera, sorprendidos. Salvador estaba adentro, cantándole a Esperanza una melodía que ya se había vuelto parte de su rutina. No imaginaba que, en cuestión de minutos, su vida volvería a ser arrancada de la paz. «¿Salvador Ortega?», gritó uno de los agentes. Él se levantó despacio, con la niña en brazos. «¿Qué ocurre?» «Está detenido por sustracción de menor». Padre Tomás apareció de inmediato. «No pueden hacer esto». «Él la salvó. Tenemos orden judicial», respondió el jefe, mostrando un papel sellado. «Y la menor será trasladada a un centro de protección». Salvador apretó a Esperanza contra el pecho, como si su calor pudiera defenderla. La niña, asustada por las voces y el movimiento, comenzó a llorar. «Por favor, no me la quiten», suplicó él, con la voz quebrada. Pero los brazos de la ley no mostraron piedad. Un oficial tomó a la bebé con brusquedad. Salvador cayó de rodillas. «Te amo, Esperanza,
Te amo, no lo olvides. La escena fue capturada por decenas de celulares. El video se propagó como fuego en redes sociales. La indignación fue inmediata. El héroe de la calle estaba siendo tratado como criminal. Horas después, Salvador estaba encerrado en una celda fría, solo, rodeado de sombras. Pero no estaba vencido. En otra parte de la ciudad, Mateo golpeaba la mesa de su oficina. «Esto es una farsa», gritó al teléfono. «Ustedes saben que Salvador no secuestró a nadie, la salvó de morir». Del otro lado, la fiscal solo repetía: «Lo sentimos, señor Aranda. La orden vino de muy arriba». Mateo colgó, frustrado. Luego abrió su computadora y comenzó a redactar una demanda de amparo. No iba a permitir que esa injusticia se consolidara. Mientras tanto, Esperanza estaba en una sala blanca, rodeada de paredes frías, sin la voz que la arrullaba cada noche. Una cuidadora la mecía con indiferencia. La niña lloraba sin parar. Nadie entendía por qué no se calmaba. Pero Salvador sí lo sabría, porque su corazón reconocía la ausencia. En la celda, sentado contra la pared, Salvador recordaba a su hija Luna. «Te fallé a ti, pero a ella no», murmuraba entre lágrimas. «No otra vez». Un guardia se acercó a la reja. «Hay alguien que quiere verlo». Era Mateo. Entró decidido, con una carpeta bajo el brazo. «Salvador, ya presentamos la demanda. Estás en el centro del país entero. Todos están hablando de ti. Hay manifestaciones afuera de la fiscalía. Y recibimos una carta firmada por 20 pediatras confirmando tu vínculo afectivo con Esperanza. No estás solo». Salvador levantó la vista, con los ojos húmedos. «¿Ella está bien?» «No quiere comer, no duerme. Está esperando por ti». Esas palabras le apretaron el alma. «¿Y Fernanda?» «Aún no da declaraciones. Pero sabemos que su equipo está presionando para trasladar a Esperanza a otro estado. Quieren alejarla de ti para siempre». «No lo permitiré», dijo Salvador con una firmeza que no había usado en años. Al día siguiente, cientos de personas se reunieron frente al tribunal con pancartas que decían: «Justicia para Salvador» y «Esperanza». No se criminaliza el amor. Un héroe no se encierra. La presión mediática crecía minuto a minuto. En las noticias, opinadores, celebridades e incluso políticos comenzaban a pronunciarse. «No es solo una bebé. Es la historia de cómo tratamos a los invisibles», dijo una periodista entre lágrimas. Dentro de la celda, Salvador oraba en silencio. «Dios, si alguna vez dudé de ti, perdóname. Pero esta vez, no por mí, por ella. Devuélvemela». Horas después, un guardia abrió la celda. «Ortega, eres libre». Salvador se quedó inmóvil. «¿Qué?» El juez dictó libertad inmediata. El tribunal superior ordenó una revisión del caso. «Y alguien te está esperando afuera». Salvador cruzó el pasillo con el corazón latiendo como un tambor. Al salir, la vio. Mateo sostenía a Esperanza, envuelta en una manta con dibujos de soles y estrellas. Cuando la niña vio a Salvador, estiró los brazos y sonrió. Él corrió hacia ella, tomándola con ternura. Sus mejillas se empaparon de lágrimas. «Te prometí que volvería. Y aquí estoy». La multitud estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros se abrazaban. Las cámaras captaban cada segundo, pero para Salvador solo existían esos dos ojos que lo miraban como si fueran su hogar.